Hechos capítulo 2. En la primera parte del capítulo 2 vamos a encontrar la forma o la manera en la que el Señor cumplió la promesa que el Padre tenía y la promesa que Jesús también les dio, les afirmó, referente a la venida del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 2, a partir de versículo 1. Hechos 2, a partir de versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos significa convertidos. Versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien, hasta ahí primero. Si nosotros tenemos que tener claro lo que Dios nos ha dado y lo que en base a la palabra debemos de tener, lo primero que dice aquí es que los primeros creyentes al recibir el Espíritu Santo, dice que todos estaban atónitos porque les oían hablar las maravillas de Dios. Así que estos primeros creyentes experimentaron las maravillas de Dios. No podemos decir que conocemos a Dios sin conocer sus maravillas. Necesitamos en ese corazón, necesitamos ver, conocer las maravillas de Dios, para que ese corazón realmente se entregue, para que ese corazón haga un pacto con Dios, porque nuestro corazón necesita creer en Él, necesita tener la certeza de que Él está vivo, de que Él existe. Miren, todas las personas nacemos con una necesidad de ser amados, de ser aceptados. Eso es porque nosotros nacimos a imagen y semejanza de Dios y porque fuimos creados para vivir con Él, para estar con Él, para tener una relación con Él. Así que esta tarde, entre las primeras cosas que tenemos nosotros que atesorar y que tomar es decir: Señor, yo quiero ver tus maravillas para que yo pueda hablar de ellas. Porque si yo no las veo, si yo no las experimento, no voy a poder hablar de ellas. Y una de las cosas que el Señor nos ha puesto en esta tierra, a los creyentes, a los que hemos sido salvos, no nos llevó luego. Cuando aceptamos a Jesús, lo más fácil, lo de menos era así como el hombre que murió al lado de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya, nos aseguraba para él. Pero el propósito del Señor es que nosotros seamos de testimonio. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos: no les toca a ustedes saber cuándo va a ser restaurado el reino.
pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Así que aquí se empieza a cumplir. Ahora, dice en Hechos, Hechos 2 estamos, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Bien, vean, por favor. Aquí hay dos reacciones clásicas y normales que tiene la gente, las personas, incluyendo familiares, incluyendo amigos, incluyendo personas que nos llegan a ver cómo nosotros alabamos al Señor, cómo nosotros cantamos al Señor, incluyendo las personas que ya después de que se les insiste, llegan a alguna de las reuniones cristianas. ¿Ok? Y cuando llegan a alguna de las reuniones cristianas hay cosas que les gustan, cosas que les agradan. ¿Sí? Eso es lo mínimo que puede pasar. Ahora, lo máximo que puede pasar, atención con esto, hermanos, es que el Señor empiece a manifestarse, que algunos empiecen a ser quebrantados, a clamar al Señor, que algunos empiecen a hablar en lenguas, que cambie el ambiente y que algunos, como dice aquí, se queden atónitos y se queden perplejos y digan, ¿por qué está orando así esa persona? Ay, ¿por qué están cantando de esta manera? ¿Están conmigo? Puede pasar eso. Pero también puede ser quienes, como dice el versículo 13, se burlen y digan, ay, estos son unos fanáticos. Bueno, hasta ahí no está ni bien ni mal, por así decirlo. Hasta ahí es normal. Es normal. Y así ha vivido la gente. La gente o no entiende lo que pasa con la iglesia, ¿sí? Y le llama la atención, quizás le gusta, o de plano se cierra al mensaje de Dios y dice, no, estos están locos. Esos van a querer que yo también así vaya a la iglesia, ¿sí? Va a querer mi tía, va a querer mi mamá, mi abuelita, mi cuñado, mi cuñada, que yo también esté como él, vaya como ella. No, yo creo que no. Bueno, pues resulta que el poder dado a los creyentes no es solo un poder que nosotros experimentemos, porque hasta estos versículos vino el poder de Dios sobre ellos y les dio la capacidad de hablar en otras lenguas. Pero fue un poder para ellos. Fue una convicción de que el Espíritu Santo estaba en ellos. Al hablar ellos en otras lenguas, ellos estuvieron convencidos que el poder de Dios estaba sobre ellos. Pero el poder que hemos recibido no es nada más para eso. Dice en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, porque había muchos que no eran judíos, pero vivían en Jerusalén, incluyendo ciudadanos romanos que tenían privilegios ahí, soldados romanos también, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, Pedro se pone en pie y les empieza a hablar, ¿sí? Versículo 15. Porque estos no están ebrios, no se han emborrachado como ustedes piensan, porque apenas son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que lo primero que Pedro hace es
establecer la palabra, establecer la profecía y decir, miren, esto que ahorita ustedes están viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios, es el cumplimiento de la profecía. Bien, si hay un profeta en el que no se sabe con exactitud cuándo profetizó, fue Joel. De la mayoría de los profetas, quizás de la totalidad de los profetas, hay una alusión. Cuando ellos inician su profecía, algunos de ellos, como en el caso de Isaías, por ejemplo, dice, en el año tal de tal rey de Judá, por ejemplo, yo vi esta visión. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor en su trono. Pero Joel, el profeta Joel, no presenta ninguna fecha. No se sabe exactamente, pero lo que sí sabemos es que era un tiempo difícil, era un tiempo de sequía. El pueblo de Dios había pasado por una sequía tremenda y además ya se había profetizado, ya sabían que venía el tiempo donde Jerusalén iba a ser conquistada. Entonces, el profeta Joel dio esta profecía y dijo, pero en los postreros días voy a derramar de mi espíritu. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer y que entender es escuchar al Espíritu Santo para saber qué tiempo estamos viviendo. Yo no estoy en contra de que escuchemos noticias. Está bien. Hay que estar informados, hay que saber qué está sucediendo en el mundo. Pero no podemos guiarnos por las noticias de los hombres, por la perspectiva humana, por lo que está pasando, sino que todo eso lo tenemos que ver a la luz de lo que dice la Escritura y también según lo que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele. Porque Pedro, recién lleno del Espíritu Santo, ahora entiende esta revelación y dice, ¿saben qué? Todos ustedes que me están escuchando, quiero que sepan una cosa. Esto que está pasando no es que estén borrachos. Algunos lo están pensando y diciendo, lo están cuchicheando, pero no es así. Esta es una promesa, es el cumplimiento de la promesa de que el Espíritu Santo sería derramado. Así que en este momento ustedes están viendo el cumplimiento de una profecía. Así tenemos que hablar, es el poder que Dios nos ha dado a los creyentes. Es parte del poder que tenemos, entender las profecías. Y si no lo estamos teniendo, debemos buscarlo, amados. Debemos de buscar entender qué profecías se están cumpliendo, porque ahorita mismo se están cumpliendo profecías y se está preparando el cumplimiento para la mayor profecía que estamos esperando, que es que Jesús venga por segunda vez. Sin embargo, el propósito no es solamente ser bendecidos por dentro, tener el Espíritu Santo en nuestra vida y hablar en otras lenguas o digamos que servir a Dios con dones que Él nos dé de su Espíritu Santo. No es solo para nosotros, no es solo para nuestro gozo. ¿Ok? Las profecías no es solo para que digamos, ya entendí que esta es una profecía, ya entendí que Dios va a actuar de esta manera o esta es la preparación para la segunda venida de Cristo, sino debemos de ir más allá. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes lo saben. A este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. Así que lo siguiente es una declaración de la relación que tenemos con Jesús. Miren, si nosotros no somos claros, y me incluyo a mí como predicador de la palabra, si nosotros no somos claros con las personas, cuál es su situación actual con Jesús, entonces no van a querer tener una mejor relación con Él. ¿Correcto? Deben tener clara cuál es su relación actual con Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es su relación actual con Jesús? Así que Pedro lo primero que les dice es, miren, Jesucristo de Nazaret, varón aprobado por Dios. ¿Cómo sabemos que fue aprobado? Con maravillas, prodigios y señales. Todas las cosas que él hizo demostraron que él era aprobado por Dios. Y no solo eso, sino al entender que él había sido aprobado por Dios, también por el conocimiento previo de Dios, él fue entregado y ustedes lo mataron. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo? Pedro les está diciendo, él fue aprobado por Dios y decía la verdad. Y si dijo que era hijo de Dios, es hijo de Dios, porque Dios lo respaldó con milagros, señales y prodigios. ¿Correcto? Y eso sigue siendo ahora. Entonces, nosotros cuando vamos a compartir de Jesús, tenemos que decirle a la gente, miren, Jesucristo cuando estuvo en la tierra hizo estos milagros, estas maravillas, estos prodigios, y nadie los ha hecho. Y hoy lo sigue haciendo. Porque en mi persona Dios ha hecho estos milagros. Porque en mi familia Dios ha hecho estos milagros. Ese es Jesús. Tenemos que hablar de él con poder. Número 2. Él dijo, Pedro dijo, pero ustedes lo mataron. Sin embargo, fue resucitado. Ahora nosotros, ¿qué podríamos decir al respecto? Podríamos decir, bueno, nosotros no tuvimos nada que ver. Claro que sí. Todos nosotros tuvimos que ver que Jesús muriera. Tus pecados llevaron a Jesús a la cruz. Nuestras mentiras, nuestro orgullo, todo tipo de maldad. Yo llevé a Jesús a la cruz. Yo era culpable y él murió en mi lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos que ser amables, pero tenemos que ayudarnos unos a otros a ver, unos a otros a reconocer, oye, ¿y esto que estás diciendo no es una crítica? Oye, ¿y esto que estás diciendo es verdad o es mentira? Lo que me dijiste la otra vez, ¿era verdad o era mentira? Ay, no, pues es que me dio pena y te dije una mentira. Ok, ¿y esa mentira qué es? Es pecado. Y si es pecado, ¿a quién has ofendido? A Dios. Así que, ¿cómo está tu relación con Dios? Está mal, está rota. Si en tu vida hay pecado, y yo me podría ver en un espejo y decirme, si en tu vida hay pecado, Rubén, estás mal con Jesús en este momento. No puedes hacer todo lo que Él quiere que tú hagas si tú estás aceptando ese pecado en tu vida. Pero Pedro no se quedó ahí nada más. Pedro ahora con la palabra les confirma y les muestra que Jesús
No solo fue un varón aprobado por Dios. Atención con esto, veámoslo. No solo fue un varón aprobado por Dios. Dice versículo 25. Después de que él dijo que fue al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte en el 24, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. 25, porque David profetizó acerca de Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Santo aparece con mayúscula y se refiere a Jesús. 1000 años antes de Cristo se estaba profetizando que Jesús no iba a haber corrupción. El cuerpo de Jesús quedó deshecho, quedó bien lastimado. El cuerpo de Jesús quedó desfigurado de su rostro, traspasadas sus sienes, su cabeza con las espinas, sus manos traspasadas, su espalda, toda su espalda destrozada por el látigo, y se iba a pudrir, pero no se pudrió. No se pudrió porque cuando Jesús murió y salió del cuerpo, cuando ese cuerpo se quedó inerte, Jesús fue y bajó a donde estaba el infierno, y estaba junto al infierno, estaba el seno de Abraham. Verifícalo en Lucas capítulo 16. Solo lo separaba una gran cima, pero ahí estaban los que estaban siendo consolados y ahí estaban los que ya estaban siendo atormentados. Y Jesús llegó y les predicó y tomó, dice en Efesios, que tomó cautiva la cautividad y subió a lo alto. Es decir, se los llevó el paraíso al tercer cielo. Cuando él regresó a su cuerpo, el cuerpo fue transformado y su cuerpo ya no vio corrupción. Se cumplió esta profecía. 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, según la carne o humanamente hablando, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la derecha de Dios, allá recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ahora esa promesa la ha derramado sobre nosotros, y es todo lo que ustedes ven. 34, porque David no subió a los cielos, pero sí dijo David, dijo el Señor, o sea, el Padre, a mi Señor, es decir, Jesucristo. Le dijo el Padre a Jesucristo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Estamos en esa etapa, estamos en ese momento. Estamos en el momento donde Jesús está a la derecha del Padre, está reinando y solo está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 36, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sépanlo. Sí, ustedes lo vieron como un varón aprobado por Dios. Lo vieron hacer milagros, prodigios y señales.
pero hasta ahí se quedaron. Y se enteraron que Él resucitó. Y se les quedó la duda. Es más, ni nosotros creíamos que había resucitado. Pero la evidencia de que Él resucitó es que recibió del Padre la promesa del Espíritu y ahora nos las ha dado. Esa es la evidencia. Que Él es el Señor y el Cristo, el ungido. Él es el Salvador. En Él hay esperanza, en Él es el único que hay salvación. Ustedes lo mataron, pero Él ha resucitado. 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, este es el poder. Además del poder dentro de nosotros, además del poder de entender la palabra, de entender los tiempos que estamos viviendo, además del poder de predicar la palabra con poder, como lo hizo Pedro. ¿Sí? Valga la redundancia. Además de eso, a los creyentes nos ha dado el poder de caminar junto con el Espíritu, de trabajar junto con el Espíritu. Y el Espíritu Santo fue el que trajo esta convicción de pecado. Porque así dice que ellos se compungieron de corazón. Y dijeron, pero entonces, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Acaso nada más ustedes que lo siguieron, que lo escucharon, que lo obedecieron, que son testigos de esto, solo ustedes van a ser salvos, solo ustedes van a recibir esta bendición, solo ustedes son dignos de que Él sea su Señor? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos si somos sus enemigos? ¿Qué haremos si nosotros lo crucificamos? ¿Qué haremos si nosotros estamos separados de Él? Vean, no va a suceder nada. Escucha esto. No va a suceder nada en tu vida, ni va a suceder nada en la vida de ninguna persona si dentro de su corazón no siente la gran necesidad de Dios. Si la persona le tienen que estar dice y dice para que escuche la palabra, si lo tienen que llevar casi arrastrando a la iglesia, a la reunión, si le tienen que estar recordando que tiene que leer la Biblia, o sea, si no siente su necesidad de Dios, y nosotros mismos, amados, si no tenemos esa hambre de Dios, si no sentimos la necesidad de Dios, si no sentimos a veces que no somos, que no podemos más y que lo estamos necesitando y lo anhelamos, no vamos a poder ir a lo siguiente. Y pobres de estos, si así se hubieran quedado. Pero aquí está la respuesta, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Bien, ¿qué era lo que ellos habían pensado hasta ese momento acerca de Jesús?
los habitantes, los que en ese momento estaban viviendo en Jerusalén o visitando Jerusalén, hasta ese momento que habían ido a la fiesta de Pentecostés, habían pensado, Jesús fue un profeta de Nazaret, pero ya lo crucificaron. O sea, sí era profeta, pero ya, hasta ahí nada más. ¿Qué entonces significaba que se arrepintieran? Significaba que tenían que cambiar su forma de pensar acerca de Jesús y pensar y decir, es cierto, Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Sí es Él. Él es el que me puede salvar, es el que he estado esperando. Es lo que tenían que cambiar, su forma de ver a Jesús. Hoy en día, ¿cuál es el arrepentimiento que se requiere? Y vean, esto va junto. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirán perdón de pecados. Así que va junto, vean esto. Si la persona en forma individual no está convencida que vive en pecado, que tiene pecado y que va al infierno por ese pecado, y además no está convencida que Jesús lo puede perdonar y es el único camino al cielo, se va a quedar condenado. Aunque se llame cristiano, aunque vaya a la iglesia, aunque enseñe la Biblia, aunque cante en la alabanza, si no con todo su corazón ha entendido que necesita de Jesús y lo anhela desesperadamente, anhela su perdón. Y cuando se entrega a Jesús, cuando le dice Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón, te acepto como único y suficiente Salvador. Si después de eso no quiere bautizarse para que todos sepan que es cristiano, no ha nacido de nuevo, no ha dado ese paso definitivo. Y por consiguiente, no podrá ser lleno del Espíritu Santo, como dice aquí. Y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Vean, va todo junto. Dios o es nuestro Padre o no es Dios. O nos llena de su Espíritu porque somos suyos o no. Y en los tiempos en los que estamos, amados y amigos, es hora de decidir. Es tiempo de decidir. Por eso yo creo que vienen días donde mucha gente de verdad va a ser llena del Espíritu Santo y de verdad se va a entregar a Jesús y de verdad se va a bautizar con plena convicción. Porque esta es la manera, esta es la forma en la que cambia nuestra relación con Dios. Este es el poder que Dios nos ha dado. El poder que ha dado a los creyentes es el poder de estar perdonados, de ser identificados como discípulos de Jesús. Es lo que hacemos cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos decimos, yo quiero ser discípulo de Jesús, yo soy discípulo de Jesús, yo voy a seguir a Jesús y yo quiero de su Espíritu Santo. Ahora, si piensas que no es para ti este mensaje, escucha. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos.
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos están siendo llamados en este momento? Yo en algún momento fui llamado, en algún momento, muchas veces escuché el mensaje, porque tuve la fortuna, el privilegio, la misericordia de Dios de poder tener padres cristianos y poder escuchar desde temprana edad acerca de Jesús, acerca de Dios. Sin embargo, de adolescente, de joven, escuché muchas veces el mensaje y no quise entregarme todavía. Pero el día que entendí que era un pecador y que lo necesitaba desesperadamente, ese día fui llamado y ese día el Señor me salvó, porque cambió mi forma de ver a Jesús. Pensaba que sí era grande, que era poderosa, que había hecho milagros, que estaba en la iglesia, que era el Dios que hacía milagros ahora a través de otros hermanos, de otros predicadores, pero no lo había visto como el que quería entrar a mi vida y el que estaba ahí presente conmigo todo el tiempo. Así que para ti esta promesa es para ti. Si estás siendo llamado y abres tu corazón, para ti es esta promesa. Dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo es esta generación? Perversa. ¿Qué significa perverso? Que se ha distorsionado. ¿Sí? Se ha distorsionado. Esta generación se ha distorsionado. La relación de familia es una relación para construir. Es una relación para amar. ¿Por qué es perversa nuestra generación? Porque en lugar de amar y de edificar, en lugar de preferir siempre a la otra persona, muchas veces se vive con egoísmo y se les reclama y se les exige a los demás que hagan las cosas como yo quiero, como yo pienso. Se ha perdido el amor, se ha perdido el respeto. El Señor dio con un solo propósito: la intimidad en el matrimonio. Pero ahora se ha pervertido. El Señor dio el alimento para fortalecer el cuerpo, para estar sanos, pero hasta eso se ha pervertido. Créanme que hay tantas cosas en las cuales hemos perdido, el ser humano ha perdido de vista para qué fue creado. Pero Jesús está tocando la puerta, nos está llamando. Aún en este tiempo, Él sigue tocando, Él sigue llamándonos. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. 3,000 personas. Amados, lo digo con todo cariño y con todo respeto, hay hermanos predicadores que están compartiendo ahorita, más como estamos ahorita, en cuarentena mundial. Están compartiendo a través de internet y están llegando a millones. ¿Ok? Y a esos millones a los que están llegando, o miles, a esos miles a los que están llegando, está llegando el mensaje. Hoy más que nunca.
El mensaje está llegando a miles y a millones. Pero hoy, como al principio, necesitamos del Espíritu Santo para que Él sea el que mueva los corazones, el que les haga saber que lo necesitan, el que les muestre a Jesús y los haga nacer de nuevo. Por eso es que delante de Dios, lo primero que necesitamos hacer en forma personal es rendirnos completamente, es amarlo, es seguirlo buscando, es estar como estos hombres, estos primeros creyentes, perseveraban unánimes en oración, arreglaron sus cuentas, ya no estaban peleándose quién era el mayor, ya nos estaban echando la culpa, pero tú corriste primero, no, pero tú sacaste la espada, no, pero Pedro, tú lo negaste, nosotros nada más corrimos, ya no estaban así, ya no estaban discutiendo, lo único que estaban haciendo era, Señor, mándanos la promesa. No sabemos cómo va a ser, pero estamos esperando que tu Espíritu Santo venga. Necesitamos que nos dirija, necesitamos que nos enseñe, necesitamos que esté con nosotros. Estamos seguros que viene. Y pasaron 2 días después de que Jesús se fue, 3 días después de que Jesús ascendió, 4, 6, 7, 8, al 10.º día. Vino el Espíritu, vino la promesa. Vean, quiero ir terminando con esto. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera palabra ahí en el versículo 42, después de que fueron bautizados, como 3,000. Imagínate de repente de 120, se habla que estaban 120 ahí en el aposento. Capítulo 1 de Hechos. De repente de 120, 3,000. Y ahora 3,000, imaginen 3,000. Esos 3,000 ahora empiezan a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es decir, empezaron a tomar tiempo para aprender de ellos, para escucharlos, para decirles, entonces, ¿qué enseñó Jesús? ¿Qué quiso decir? ¿Qué les dijo a ustedes? Porque Jesús había muchas cosas que les decía solo a ellos, que solo a ellos les explicaba. Y ahora con el Espíritu Santo ellos podían explicarles mejor y decirles, es que Jesús hizo estos milagros, enseñaba, hablaba esto, decía que el reino iba a ser así. Por eso es que ellos perseveraban en la enseñanza. Doctrina es enseñanza para que cambie la vida. Eso es doctrina. La enseñanza para que cambie la vida. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, celebraban la mesa del Señor y en las oraciones. Desde el principio ellos perseveraron en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense, ahora ya a partir de este momento continúan las señales y las maravillas, porque el Espíritu Santo estaba con los apóstoles y los usaba. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí no había que esto es mío, ahí no había que, no. Ahí unos a otros se empezaron a cuidar. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo? Cada día. En el templo y en las casas. En el templo había oración desde la mañana
En la tarde, en las casas ellos se reunían ya en las noches. Por último, 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí ya aparece el nombre iglesia. Aquí inició la iglesia, aquí nació. Y así nació, y así fueron sus primeros días. ¿Qué días estamos viviendo ahora? Los últimos días. Ahí, si esos fueron postreros días en los que fue derramado el Espíritu, con más razón ahora estamos en los postreros días. Y estamos cada vez más cerca de que Jesús venga. Lo único, amados amigos, es que no estamos como ellos ahorita. No estamos viviendo así. Y ahora la doctrina de los apóstoles la tenemos en la Escritura. Está a nuestro alcance conocerla, leerla, buscarla. Ahora el Espíritu Santo, en medio de lo que estamos viviendo, está dispuesto a llenarnos, a saturarnos con su presencia. Pero ahora lo que nos está faltando es esa hambre de Dios, es esa sed de su presencia, es ese anhelo de seguirle, es ese anhelo de llenarnos de Él. Porque Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, refiriéndose específicamente a los creyentes, se enfriará. Así dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Solo me resta decirte, vas a ver la maldad. Vas a dejar que la maldad que estamos viviendo, la maldad que se ha multiplicado, logre que tu corazón esté frío. O vamos a buscar esa llenura, esa presencia, esa comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a decirle, Señor, si esto que estamos viendo, que estamos viviendo en la iglesia, es todo, entonces, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el poder de Dios? No lo es todo. La respuesta a lo que estamos viviendo no lo es todo. Hay más. Hay más. La vida de oración que estemos llevando no lo es todo. Hay más. Las respuestas que Dios nos ha dado hasta ahora no son todo. Hay más. Las personas a las que les hemos hablado y que se han entregado al Señor no es todo. Hay más. Hay más, pero tenemos que ir por más. Tenemos que escuchar que el Señor nos está llamando y que está diciendo, persevera, busca, porque hay más. Hay más. Así que